Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Bienvenido a todos que están acompañándonos en esta noche. Si usted viene por primera vez, bienvenido. Y al resto, bienvenido. Qué bueno es que podemos reunirnos en esta noche con un mensaje de salvación. Y quiero que abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y vamos a concentrar en esta noche en un solo versículo. Romanos capítulo 1. Y versículo 16. Dice versículo 16 de Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo hablando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo vamos a leer de nuevo, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, en esta noche venimos a tu presencia dándote gracia de nuevo por una nueva oportunidad de compartir, de hablar de las buenas nuevas de Jesús. Padre, este evangelio, el evangelio que ha llegado a un mundo necesitado. Un evangelio que nos habla de salvación, de vida eterna. Un evangelio, Padre, que cambia vidas, que transforma, que hace nuevo lo que estaba destruido. Padre, queremos rogarte en esta noche para que tú obres por medio de tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Padre, que es palabra tuya hacia nosotros, los seres humanos. Padre, queremos encomendarnos a ti en esta noche, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. En este versículo tenemos un tema. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. El tema es el evangelio. Las buenas nuevas de Jesús, porque es el significado de la palabra evangelio, es buenas nuevas. Y nosotros prendemos el televisor, las noticieras, el Facebook, lo que sea, hoy día, y no tenemos tenemos que buscar para encontrar buenas nuevas, ¿cierto? Las nuevas que están ahí a nuestra vista son todas las cosas malas que están pasando en nuestro mundo. ¿Cierto que sí? Pero el Señor nos da en esta noche unas buenas nuevas. Algo que es bueno, algo que es bien para nosotros. Y él dice, el apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio?
A veces escuchamos que cuando leemos una parte de la Biblia, ese es el Evangelio y por ende nuestra Biblia tiene 4 libros que se llaman los Evangelios. Pero en sí, esto no es solamente leer una porción de la palabra de Dios que es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que encierra un evento que en ese momento nosotros en el mundo estamos celebrando. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, 3 al 5, al 3, 1 al 3, perdón, tenemos, y el men tocó y un hermano tocó en la cena, ese versículo que nos habla de lo que es el Evangelio. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él mismo había recibido eso, que ellos habían recibido, y el mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que lo que dice en las Escrituras. Y cuando nosotros vamos aún atrás hasta el Antiguo Testamento, encontramos que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue anunciado mucho antes en Isaías, en Salmos, en otros lugares. Fue anunciado que el Señor Jesucristo aún iba a venir a morir por la humanidad. Dice en Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, el mensaje de salvación o el mensaje del Evangelio es que Cristo murió, que Jesús murió por los pecados de sus enemigos. Nosotros los enemigos de Dios, y Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y dice versículos 2 y 3, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Me robó versículo 1. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os ha predicado, el cual también recibisteis. Vuelve atrás. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Cierto? Él dice lo que es. El Evangelio que él había predicado. Y en versículo 3, este Evangelio es el mensaje de salvación. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Pablo no tenía ninguna duda de la autenticidad del Evangelio. Él no tenía ninguna duda que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no tenía duda de eso. Él dice en capítulo 2 en la segunda carta de Timoteo, y capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, hablando de su sufrimiento, sus prisiones como un predicador del Evangelio, de la palabra de Dios. Y él dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Otra vez tenemos esta palabra, avergonzarse. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no tenía ninguna duda
que el mensaje de salvación, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que ese mensaje lo había salvado a él. No me avergüenzo, dice él, no me da pena, no se sienta avergonzado, no me siento avergonzado, dice él, porque yo sé en quién he creído. Y nosotros en esta noche queremos decirle a las personas que nos acompañan en esta noche que no tienen la salvación de su alma. Queremos decirte en esta noche que nosotros estamos aquí hablando, invitándote. Tenemos esa reunión porque estamos seguros de lo que Cristo salva al hombre de su pecado. Ese es el mensaje que vino a nosotros años atrás, algunos. Es el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Él dice, él sabía en quién había creído y estaba seguro. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, él mismo dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No estamos aquí en esta noche hablando algo que un filósofo por allá inventó hace unos años atrás. Estamos compartiendo un mensaje que Dios mismo enseñó al apóstol Pablo. Que él mismo llegó, dice Pablo en 1 Corintios 15, él mismo dice que el mensaje llegó a él. Ese mensaje llegó a él, apareció, versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia, versículo 8, perdón. Y dice, y al último de todos, porque él habla de cómo el evangelio llegó a más personas, a Jacob, a 500 a la vez, a Pedro. Pero él dice en versículo 8, y al último de todos, como a un motivo, me apareció a mí. Y cuando vamos a capítulo 9 de Hechos, encontramos el apóstol Pablo en el camino a Damasco con un propósito de hacer daño. Iba para coger, para agarrar a cualquier persona que nombraba a Jesús. Y no iba para darles una palmadita y decirle, qué bueno, no. Él fue con el motivo de cogerlos, de echarlos en la cárcel y si fuera necesario matarlos. Él no tenía buenas intenciones, pero en el camino, llegando el camino con sus hombres a su lado y una luz apareció, nos dice. Y Pablo cayendo al suelo, dice, oiga Señor, ¿qué quiere que yo haga? Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y él dice, más nos hago saber en Gálatas, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No es según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le apareció en el camino y lo tumbó al suelo. Y él tuvo que reconocer que él estaba peleando contra el Dios de los cielos. Pablo afirma que el evangelio no es ningún evento o invento de hombres, sino es de Dios.
Y Dios dice en esta noche que Él quiere salvar a los pecadores. En Juan nos dice que Él no vino a condenar a los pecadores. Y muchas personas tienen la idea equivocada que Dios, el Evangelio es un mensaje para dañar la vida de uno. Pero el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es un mensaje de descanso para el alma de la persona sedienta de paz en su vida. Pablo en su versículo en Romanos 1:16, el versículo que estamos leyendo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Él dice, no me avergüenzo de esto, porque es poder de Dios. No es cualquier mensaje. Yo sé que si fuera a preguntar a unos hermanos aquí en esta noche de su salvación, nos van a hablar de algo que ellos mismos no entienden. Que ellos mismos no tenían parte en esa salvación. Que ellos mismos no hicieran nada para ser salvos. Que fue la obra de Dios en sus vidas. El poder de Dios. Me llama la atención esa palabra poder. Es la palabra dunamis en el griego en que la Biblia fue escrita. Y significa fuerza. Pero también en la mayoría de los versículos donde utiliza esta en la escritura, habla del poder de Dios y habla de milagros, de maravillas. Habla de un poder milagroso. Un poder que uno mismo no entiende lo que ha pasado. También tiene el significado de ser capaz. Y este mensaje de salvación, este evangelio es capaz de salvar. Tiene poder para salvar. Tiene la capacidad de salvar, de transformar, de hacer nuevo. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El evangelio es poder de Dios para salvar, para salvación. ¿A quién? ¿A quiénes? Y el versículo nos dice, para los que, todo aquel que cree. Es un mensaje para todos los que en esta noche quieren creer. Es un mensaje de salvación. Para recibir esa salvación hay la necesidad de creer. Hay la necesidad de aceptar ese mensaje. Y nos dice a quienes también, dice judíos y griegos. De pronto nosotros, no tenemos nosotros no somos judíos ni somos griegos, ¿cierto? Podemos decir. Pero en
en el espectro de Dios, en la mente de Dios, solamente hay dos razas de personas. Si leemos desde Génesis, encontramos que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Después el hombre pecó, Adán y Eva tomaron del fruto y el pecado entró al mundo, como dice en Romanos capítulo 5. Por un hombre entró el pecado al mundo. Y ese pecado pasó a todos los hombres. Pero cuando llegamos al capítulo 12 de Génesis, encontramos que Dios escogió un hombre. Y de este hombre, Dios hizo un pueblo especial, un pueblo particular. Y toda la generación de las generaciones de este hombre y su esposa, que era Sara, de esta generación, de esta pareja, salió un pueblo especial, que se llama la nación de Israel. El pueblo judío. Y de esta nación nació el Mesías, el Señor Jesucristo, que trae a ese mundo en que vivimos salvación y vida eterna. Y todas las otras generaciones, Dios los llaman gentiles, griegos. Y este mensaje de salvación es para los judíos igual como nosotros en Colombia. Porque todos nosotros venimos de esos otros descendencias. Entonces, esa salvación de Dios, ese evangelio de Dios, que es poder para salvación, es para todos nosotros. No hay persona aquí en esta noche que no necesita este mensaje. Ese mensaje es para usted. Qué mensaje poderoso. Estaba pensando yo ahorita, así como 4 años ya, ¿cierto? Sufrimos la pandemia. ¿Cierto que sí? Fue así como 4 años. Y bueno, nos mandaron a hacer a recibir una vacuna. Y al ratico empezamos a escuchar que esa vacuna no servía para ciertas personas. Causó problemas aquí, otra causó problemas allá, otra causó problemas allá. Y aún hoy día unos están, ¿cierto? Siguen con esa cosa. Entonces, unas personas que sufrieran de cierta cosa tenían que tomar uno, no podía tomar otro. A veces recomendaron tomar uno de ese y otro de otro. Bueno, nosotros sabemos toda la historia. Pero usted sabe, en esta noche hay un solo remedio para la salvación nuestra por el pecado. No necesitamos buscar un poco de remedios. Hay una sola salvación. Hay algo
por lo cual necesitamos todos ser salvos. Dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. Dice también en Romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros hemos escogido nuestro camino. Dice todos en Romanos 3, 9b, la última parte del versículo, dice, todos están bajo pecado. Todos. Aquí en esta noche no hay ninguna persona que no está bajo el pecado. El afecto de pecado. Todos nosotros, no hay ninguno que ha escapado. Cuando estuvo la pandemia, no sé, pero mi esposa y yo nos escapamos. No sé cómo, pero nos escapamos. No sé que lo tuvimos y no sabíamos, pero de enfermo no nos enfermamos. Yo sé que otros aquí dicen que fue el peor peste de su vida. Algunos lo sufrieron como 3 o 4 veces. Pero el pecado es algo que pasa, que afecta a todos. No hay escapatoria. Dice que por el pecado de uno pasó el pecado a todos nosotros. Tanto que todos están bajo el pecado. Dice en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Nosotros, todos, porque un día Adán y Eva tomando el fruto y Adán echando mano también. Y el pecado pasó a todos nosotros. Es la razón por la cual prendimos el televisor, miramos las noticias y vemos las cosas que vemos en el mundo. Por ende es necesario ser salvos. Nosotros necesitamos ser salvos. No hay persona que no necesite ser salvo. De los 7, 8 billones de habitantes en la tierra, todos necesitan ser salvos. Entonces, ¿quién es salvo? ¿Quién es salvo en esta noche? Dice aquí en nuestro versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Hechos capítulo 16
hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo fue lo mismo: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Romanos 10:9 dice: y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, hay muchas personas hoy día que no creen que Jesús resucitó. Ni creen que murió, ni creen que existió. Pero Dios nos dice que Él sí existió. La palabra de Dios nos dice que Él existió, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él fue sacrificado ahí como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús vino a salvar tu alma, vino a salvar al hombre que está muerto en delitos y pecados. El Evangelio, el poder de Dios para salvación. A todos los que creen. Creen de corazón. Creen lo que dice Dios de ellos. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15. Un momentico. Y nos dice en versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros hemos celebrado este fin de semana, el mundo entero ha celebrado, ha tenido mensajes, etcétera, etcétera. Y hablando de la muerte de Jesús, me imagino en las películas de televisión, de la muerte de Jesús. Y esta no es una película de fantasía, no es una película solamente para entretenernos. Ese es un mensaje real. Es algo que tuvo lugar. Que Jesús fue maltratado. Nos dice que en Isaías que fue desfigurado más que cualquier hombre. Y necesitamos creer. Creer que este Jesús murió por mis pecados. Que los pecados míos son suficientes. O fueran suficientes. Para ponerlo a Él sobre una cruz. A veces miramos el pecado como una cosita aquí tan chiquitico, ¿cierto? Pero todos esos pecados chiquiticos fueron la causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Todos. Esos pecados, no, pero es que todo el mundo lo hace. Y esa es la razón por la cual necesitamos ser salvos. Esa es la razón, era necesario que el Cristo padeciese, nos dice en Lucas capítulo 24. Era necesario porque esos pecados chiquiticos que nosotros consideramos como nada, esos llevaron al santo Dios
a entregar lo más precioso de Él, su amado Hijo, en una cruz para sufrir por sus pecados. Y en esta noche tú necesitas creer. Creer de verdad, creer de corazón, creer quebrantado porque sus pecados causó la muerte de un inocente, en quien no había pecado, en quien no encontraron pecado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree lo que Dios dice de usted es verdad, es la verdad. ¿Usted cree que usted es pecador? ¿Usted cree que su pecado llevó a Jesús a la cruz del Calvario? Ah, no, yo sí, yo sé que no soy perfecto, pero hasta ahí no. Déjeme decir que hasta ahí sí. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cree que Él es el único en quien cree que Él es el único que tiene el poder de salvarte? ¿Usted cree eso? Que el único que te puede salvar hoy es el Señor Jesucristo. No hay otro. Si usted cree que aquí en esta iglesia podemos salvarte, olvídese. Si cree que Él de la vuelta es más poderoso y te puede salvar, olvídese. El único en quien hay salvación es en el Señor Jesucristo. No hay más. Cree que el Señor Jesucristo es el camino de la salvación. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice el siguiente? Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. Usted puede creer, no, pero es que yo estoy transformando mi vida. Yo estoy dejando de hacer aquello, de aquel. Yo sí era antes, era eso, pero no, yo ya no. ¿Has pensado en una cosa? Si usted está transformando su vida por la metafísica o por una de esas filosofías, ¿cómo piensas limpiar lo que estaba atrás? Porque todavía está ahí. ¿Sí? Ah, sí, es que yo era borracho, yo era mujeriego, yo era ladrón, yo era drogadicto, yo era mentiroso, yo era, como un hombre nos dice en esos días, de los buenos pecadores. ¿Cómo piensas borrar eso con su nueva filosofía? Tienes que aceptar que Jesús murió en la cruz para limpiarte. Tienes que reconocer que esos pecados míos fueron llevados a la cruz del Calvario por uno solo, Jesús. Tito nos dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho.
El poder de la salvación es solo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra manera. No podemos quitar la cruz del Evangelio. Ah, sí, pero habla de sangre, de muerte, pero no podemos quitar, porque fue necesario que el Cristo padeciese por nosotros en la cruz. Y necesitamos llegar a Él. Señor, yo te creo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que mis pecados llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Y leímos ahora, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La decisión es suya en esta noche. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Padre, gracias te damos por un Salvador que tanto necesitamos. Padre, uno que dio su vida en rescate de la nuestra. Padre, queremos rogarte para que en esta noche, si hay alguien que necesita ser salvo, que reconoce su pecado delante de ti, Padre, creemos que te rogamos para que esa persona pueda tomar esa decisión de fe, de aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Puede entender bien la sencillez del mensaje, pero también, Padre, el poder de ese mensaje. Ese mensaje que cambia vidas. Ese mensaje que transforma. Ese mensaje, Padre, que da paz, seguridad, da vida eterna. Y Padre, queremos rogarte para que sea así en la vida de todos los que no conocen a Cristo en esta noche. Padre, para los que han apartado de ti, para que vuelvan a los pies de Jesús. Padre, queremos rogarte en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Recordando que martes, reunión de oración. Jueves, reunión de damas.